Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, un gusto. Agradezco al doctor Daniel Carbo Ordóñez por estar en el programa Entre Tintos y Papeles para opinar sobre la situación de violencia en el país, sobre el respeto a la Constitución, a las leyes de carácter penal. En fin, Daniel, bienvenido, un gusto. La violencia en el país, por más que se hayan reformado las penas, implementado las penas en el número de años para ciertos delitos, sigue creciendo. ¿Qué hacemos? ¿La pena para el delito o el delito responde a otras condiciones? Bienvenido, buenas noches. Muy buenos días, estimado Marco. Qué gusto saludar a usted y a través de su medio también a todos los queridos amigos y amigas internautas que se permiten poder escuchar en este tiempo importantísimo las opiniones de los distintos invitados que usted tiene a bien tener en su gran programa que ya se ha convertido en un lugar de diálogo y tradición en el ámbito de de la comunicación en Cuenca. Muchas gracias. Frente a lo que usted ha dicho, estimado Marco, sin lugar a dudas, el debate de la seguridad no es un debate, digamos, contemporáneo, sino es un debate de toda la vida de la humanidad a partir de, podríamos decir, de la división de clases y el surgimiento de la violencia que ha venido siendo exacerbada desde distintas perspectivas, visiones y momentos. Sin lugar a dudas, el fenómeno del delito es una cuestión que refleja o que también está inscrita en la realidad de nuestros pueblos. Está inscrita desde distintos ámbitos, según el país, la nación, en donde exista este. Entonces, eh, en el Ecuador, la desigualdad históricamente es la que ha generado la delincuencia y una delincuencia que principalmente se encuentra en aquellos delitos que conocemos como bagatelas, sean estos robos, hurtos, delitos contra el patrimonio, ¿no? Ataques a la autoridad en determinados momentos cuando la lucha, digamos, en contra del poder ha crecido y siempre han sido los sectores populares, la gente de abajo, los que han estado encarcelados. Rara vez o pocas veces se han visto presos políticos o aquellos que han robado al erario público miles y miles de millones de dólares. Y no lo digo por cientos, sino por miles de millones de dólares y en otro momento miles y miles de millones de sucres. Entonces, el fenómeno del delito hoy en el Ecuador ha tenido un avance, ha tenido una calificación distinta por cuanto tenemos bandas organizadas que han sabido permear en el Estado, que tienen relaciones con fuerzas políticas que están ostentando el poder político y también con el poder económico. Y eso efectivamente genera un tema de incertidumbre, de inseguridad para los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero esto tiene obviamente un origen y su géminis está, perdón, su génesis está establecido en la situación de hambre, de miseria que tiene la gente en donde las bandas pueden crecer o germinar de manera más rápida, puesto que donde un Estado no llega, donde un Estado no existe, es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del crimen organizado, que hoy en día es un problema del Ecuador y que yo considero no se resuelve con las políticas de seguridad que está planteando el Estado, necesariamente Correcto. con ello. Sí. Es decir, entonces los delitos de bagatela o los delitos famélicos tienen una categoría, yo diría, muy amplia dentro de la población, que responde al estado de necesidad que tienen las personas. Se dice incluso por parte de algún tratadista que frente a la necesidad no hay ley que aguante, pero este tipo de personas llenan las cárceles, se pretende endurecer las penas para estas personas, no haya rebajas, en fin. De esta forma están creando un ambiente violento en contra de las personas que transgreden la ley y que las personas dicen, claro, ellos tienen derechos humanos y nosotros no. Esta diferencia, Daniel, quisiera que la califiques, por favor. Sí, a ver, el delito como fenómeno es un delito, un fenómeno de carácter social, político y económico.
La rama en el ámbito del derecho, podríamos decir, o las ciencias sociales que estudia esto es la criminología. La criminología históricamente ha estudiado al delito desde distintas prismas, ¿no? Hubo un momento donde la criminología estudiaba aquel delito delincuente nato, del lombroso, del Ujú, pico, y que determinaba que las personas privadas de la libertad, perdón, que los delincuentes más comunes tenían determinadas características y que ellos no merecían el debido proceso. Luego pasamos, digamos, a un derecho penal más liberal, en donde la criminología dice, oye, un momento, y esto nace principalmente en la escuela de Frankfurt o en la escuela de Chicago, de la criminología crítica, que dice, oye, al final el problema no está en el estereotipo, o más bien el problema está en que el poder punitivo, la policía, la fiscalía, selecciona a aquellas ujú. personas que tienen las características de delincuente y les meten a la cárcel. Y es así, digamos, cómo ha trabajado siempre el poder punitivo para entender el tema del delito. Y luego viene, digamos, la criminología crítica y dice, no, no es así. El problema está en que esa gente afrodescendiente, esa gente pobre de los barrios más pobres de Guayaquil, de los barrios más pobres de Quito, de Cuenca, efectivamente son más susceptibles de ser atraídos por el sistema, perdón, por el crimen. Y claro, vamos a tener siempre gente que esté cometiendo delitos desde ese lugar de la delincuencia, por cuanto la existencia o más bien la forma de que estas personas, tanto por necesidad, por una falta de oportunidades, vayan a ser delincuentes. Entonces, claro, de alguna forma, esta visión que teníamos del siglo XIX sobre el delincuente nato, que se traslada luego a una posición de la criminología crítica que dice el estereotipo del delincuente, que no necesariamente ya es la discusión de que el delincuente nace, sino que se tiende a seleccionar y determinar que las personas que cometen delitos tienen determinadas características o vienen de determinados lugares. Entonces, sí tenemos que la gente afrodescendiente, que la gente de la costa, aquí en la sierra, por ejemplo, desde la visión sesgada de como sociedad, decimos son los que cometen delitos. Eso sería una cuestión que existe todavía, el sesgo es el estereotipo. Otro aspecto nodal, digamos, no está tan bien, o el problema no pasa, como dicen, la calentura no está en las sábanas, sino que ¿a qué me refiero con esto? Más bien me refiero a que el problema no está en resolver este fenómeno con más penas, con eliminar beneficios penitenciarios o, digamos, mandarles al olvido y quitarles la rehabilitación social a las personas privadas de la libertad, que al final, como seres humanos, por el principio de dignidad, tienen la oportunidad también de poder rehabilitarse y una segunda oportunidad frente a la sociedad. Entonces, a ver, se declaró el conflicto armado interno en el Ecuador. Correcto. Yo pregunto, ¿cuánto ha resuelto eso el problema del crimen organizado? Ha agravado tal vez la violencia, ha crecido una como réplica a la violencia oficial, la violencia delincuencial. Agravado, porque hay un tema que usted, si usted nota, al principio el crimen organizado se replegó, se mimetizó, esperó un momento que las Fuerzas Armadas generen su ofensiva y se mostraron como débiles. Luego que las Fuerzas Armadas ya mostraron su poderío, luego que las Fuerzas Armadas ejercieron lo que tenían que haber ejercido en las cárceles, que aparentemente hay tranquilidad, sin embargo, en la penitenciaría del litoral, hace algunas semanas veíamos cómo habían muerto personas. Las bandas volvieron a actuar. ¿Y cómo volvieron a actuar? Nuevamente con matanzas, nuevamente con sicariato, sicariatos selectivos que han, digamos, desaparecido a personas o víctimas colaterales de estos delitos, la división de bandas, el narcotráfico, el apoyo del crimen organizado mexicano a bandas organizadas acá. Y todo eso con la anuencia también, de alguna forma, de las autoridades. Fíjese usted, el día de ayer veíamos un llamado operativo Fénix 65, en donde caía un ex jefe de antinarcóticos o el ex jefe de antinarcóticos a nivel nacional, un ex coronel. Ujú. Y, digamos, recién caía. ¿Pero por qué cae recién? Cae en función de que estamos también en un proceso electoral en donde al parecer el presidente candidato quiere mostrar eso como aspectos propios de su política de seguridad, pero que en la práctica, digamos, en el devenir de la historia, me refiero de esta presidencia,
no ha enfrentado el crimen. Entonces, el crimen no se enfrenta solamente a bala, el crimen se enfrenta con cuadernos, el crimen se enfrenta con libros, el crimen se enfrenta con salud, el crimen se enfrenta con vivienda digna, con empleo, estimado Marco. Entonces, ¿cómo usted quiere que haya menos delincuencia en el país si el desempleo está a niveles elevados, si hay jóvenes que no entran a las universidades, si hay una migración latente y fuerte, el alcoholismo, la drogadicción son temas muy preocupantes en la sociedad? Entonces, ¿cómo queremos que eso cambie? Digamos que no haya crimen. Si se va usted solamente a Durán y en Durán hay niños y niñas que se están muriendo con desnutrición, o en Esmeraldas hay, digamos, la única opción que tienen los jóvenes son las bandas organizadas, o en Manabí igual, en sectores donde no hay alcantarillado, no hay servicios básicos mínimos. Y claro, esa es obviamente el espacio más fuerte digamos, de crecimiento de estas bandas. Entonces, endurezcamos el COI, no hay problema. Llenemos las cárceles, pero no creo que las cárceles lleguen a tener cientos de miles de personas agrupales ahí. Eso va a ser simplemente, digamos, o lo que vivimos es populismo, populismo penal, que en la práctica no resuelve nada. Han venido subiendo las penas de varias, digamos, tipos penales, han venido eliminando varios beneficios en el ámbito procesal penal. Sin embargo, en la práctica, eso no se resuelve en el ámbito de la ley, no se resuelve en el ámbito meramente publicitario, que al final, digamos, genera un perjuicio antes que un beneficio a la sociedad, me refiero, y no simplemente al tema de las bandas, que al final el crimen seguirá existiendo, pero las necesidades serán cada vez más grandes y el crimen seguirá creciendo si es que seguimos en aquello. Frente a la debilidad de políticas públicas, de políticas de socorro a sectores vulnerables de la población, en fin, las bandas crecen, se organizan. Pero esto no es una réplica de un Estado corrupto, quiero decir, quienes piden que se deje de practicar los delitos, que haya pues contemplación a la ciudadanía para que no se den, por ejemplo, los secuestros, en fin, los delincuentes están viendo o están siendo reflejados en esta situación de violencia, en el crecimiento de la organización criminal, porque antes era difícil hablar de las pandillas juveniles posiblemente, pero estas bandas organizadas con jefes internacionales, en fin, esto nace por la debilidad del Estado en cuanto a la educación, al ejemplo. Están viendo ellos que a lo mejor en otras esferas son más corruptos que ellos mismos. Sí, tiene toda la razón. El problema que a ver, ¿dónde está la principal delincuencia en nuestra nación? Y ahí no hay donde perderse, estimado Marco. Usted conoce más que yo este tema, puesto que su conocimiento y su sabiduría así lo acreditan y le hacen ser una autoridad en esto. Muchas gracias. El tema está básicamente en que los llamados, digamos, hay un criminólogo, Merton, que plantea por primera vez el tema de los delitos de crimen organizado, perdón, los Ujú. delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco son aquellos donde mayor impunidad existe, y Correcto. estos delitos son los que menos se persiguen. Entonces, fíjese usted, y dice Merton, y eso se dio en la práctica recientemente en el Ecuador. Merton dice, a ver, el problema de los delitos de cuello blanco se dan o se persiguen en momentos determinados porque hay una disputa entre los que están en el poder político. Y esa disputa entre los que están en el poder político hacen que los unos, digamos, corruptos, encarcelen a los otros, dependiendo de quién está en el poder. O Y al alcancen final, los favores de las bandas organizadas. así es. Por ejemplo, Daniela Salazar, sí, perdón, Diana Salazar, Ujú. estaba sometida, estoy confundiéndola con la jueza constitucional, estaba yendo a ser llamada a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional, donde la mayoría del correísmo, digamos, tenía en ese momento tal vez la fuerza para iniciar un proceso de juicio político por toda la situación que vivía el país y porque la gente está hastiada, cansada de toda la corrupción que se ve a nivel de las grandes esferas económicas. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí Iriana Salazar? Ah, me voto el caso Metástasis, me voto el caso Purga, me voto el caso Pantalla. Y claro, ataco a aquellos que están en el poder y la gente va a aplaudir eso. Pero es un momento determinado donde hay disputa de las fuerzas del poder político para, digamos, desviar los temas fundamentales como son la situación económica que vive el país. Entonces,
Los delitos, por ejemplo, de cuello blanco, como cohecho, concusión, peculado, etcétera, tienen menos carga punitiva, o sea, de pena, en el marco de los tipos penales. Por ejemplo, usted tiene el delito de la tenencia de armas, tiene hoy pululan entre los de tenencia de armas, por ejemplo, de uso militar. Usted tiene, o policial, usted tiene una pena que va entre los 19 a 22 años. O la Ujú. delincuencia organizada también 19 a 22 años. Sin embargo, el delito de peculado, el primer tipo penal no pasa a los 7 años. Entonces, a ver, hay algo que está fallando ahí. Entonces, la pena para aquellos que sí se llevan millones de dólares, que al final repercute y hace más daño a la población, Correcto. está por encima que otras penas de determinados delitos que, digamos, en lesividad, aunque son delitos igual, causan menos daño a la sociedad. Entonces, esa realidad económica, política, eh, de los delitos de cuello blanco han causado sin lugar a dudas estupor, molestia a la ciudadanía y son pocos los que se persiguen, hay poca, digamos, hay mucha impunidad y poca eficiencia en ese tipo de sentencias. Recién en este caso Metástasis, en donde yo estoy seguro hay mucha gente inocente también, o hay alguna gente inocente, digamos, condenada ahí, solamente fue bomba, porque al final fue el que condenado, el expresidente del Consejo de la Judicatura, pero yo no veo a otros, digamos, miembros o gente que fue activa de la Administración de Justicia y que mucho se ha hablado, o con mucho se sabe tras pasillos, o en pasillos más bien, se sabe las acciones que ellos hicieron y, y al final siguen libres, ¿no? Entonces, estas cuestiones preocupan, puesto que mientras no ataquemos a aquellos que están en el poder, no tengamos una fiscalía independiente, que hablaba, por ejemplo, con Fernando Villavicencio, y que nunca le iba, digamos, a procesar a él. Mientras tengamos ese tipo de ente persecutor penal, de jueces también algunos que se entreguen o sean obsecuentes al poder y sean temerosos ante el poder, vamos a seguir teniendo impunidad en los delitos de cuello blanco y los principales perjudicados ahí van a ser los ecuatorianos y ecuatorianas. Correcto. Por otro lado, esta impunidad sobre los delitos de cuello blanco están propiciados, solapados, conectados por miembros que están en las diferentes funciones del Estado. Es decir, se persiguen crímenes, que se persiguen delitos por encargo, por un lado, por la situación política para distraer a la ciudadanía de otras situaciones difíciles. La justicia se vuelve selectiva en el juzgamiento, entonces, Daniel. Muy adecuadas sus palabras, estimado Marco. La justicia es selectiva. La justicia ve a quien selecciona y a quien desaparece. Por ejemplo, usted recordará, quizás tiene un conocimiento más solvente en ese sentido, en la época de la dictadura, la justicia seleccionaba a quien era necesario callar. En la época también de Noboa, la justicia está seleccionando a quién callar y a quién perseguir. Por ejemplo, aunque no establece pena privativa de libertad, pero sí es punitivo, lo que está pasando con Verónica Abad en el marco de suspender sus derechos, su derecho a ser a ser presidenta encargada de la Ujú. República. Es una cuestión selectiva, obviamente. La persecución de líderes sociales, líderes campesinos, la discriminación, obviamente está establecido en aquello. Y claro, sigamos poniendo como principales delincuentes a los, perdón que utilice esta palabra grotesca, aunque no debería utilizar de esta manera, a los negros, a los cholos, a los indios. Así es como seguimos, digamos, seleccionando y seguimos metiendo en la cárcel a ese tipo de gente y en lo político seleccionando a las personas que no me incomodan. Y claro, y como me incomodan políticamente y yo soy poder político, voy a seguir encarcelando. Eso ha sido la dinámica por años en el Ecuador y no me refiero solamente a Novoa, me refiero a Moreno, me refiero a Correa, en donde la fiscalía ha sido utilizada o, digamos, distintos poderes del Estado han sido utilizados como, digamos, herramientas de persecución a aquellos que piensan distinto o en su defecto también de criminalización de la gente pobre, ¿no? Bien, me permito recordar un caso de periodistas que han sido perseguidos. Por ejemplo, Alondra Santiago fue sacada del país de forma burda en 5 días, de fin, y hasta ahora no se justifica cuál es el motivo para haber expulsado a Alondra. El motivo es justamente por ser opositor al gobierno. Pero aquí entonces tenemos nosotros que cambiar de raíz del Estado.
porque aquí existe una organización delictiva para perseguir, para seleccionar, para llegar a los públicos, no solamente con un fin de enseñanza, sino como un fin de posesionar el poder. Es decir, el candidato a presidente o presidente candidato está moviendo todas las articulaciones de los diferentes poderes para posicionar su nombre, que por cierto, poco a poco va cayendo en las encuestas, Daniel. Por supuesto, el tema está que tenemos o estamos utilizando la lucha en contra del llamado crimen organizado, entre comillas, Ujú. ¿no? En los políticos para una campaña política. Entonces, claro, en esta última etapa va a caer varias personas, van a existir falsos positivos, estoy seguro de aquello, Claro, a ser censuradas voces, como la que usted ya dijo de Alondra Santiago. Siguen siendo censuradas voces, aunque se puede compartir o no la forma de hacer periodismo de la posta. Ya fue censurado, digamos, Anderson Boscan y Mónica Velázquez, creo que si mal no estoy, la otra periodista, que tuvieron que exiliarse en Canadá frente al peligro de vida, digamos, bueno, al peligro de muerte que tenían ellos. Entonces, fíjese usted, ser irreverente ante el poder significa estar vedado y eso significa regresar a épocas medievales, pero obviamente es peligroso, es pernicioso y de esta forma el populismo penal es usado para los fines protervos de un presidente acomodado, burgués, que sin lugar a dudas, desde su comodidad, desde su visión de explotador, eh, no le importa que haya víctimas a costa de él sostenerse dentro del poder político y también, obviamente, económico en el país. Entonces, esta forma de actuar por parte del presidente de la República y de utilizar el poder punitivo del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el ámbito de una persecución selectiva, sin lugar a dudas, muestra la miseria con la que estamos contaminados en el país. Y claro, eso también refrenda que se necesita alternativas distintas, más democráticas o democráticas en realidad, que no permitan este tipo de prácticas y también tener en las distintas instituciones públicas, principalmente en el ámbito de la administración de justicia, gente proba y gente que no se venda. Un último ejemplo, por ejemplo, yo lo digo así de frente, hay una Corte Constitucional que en definitiva tampoco ha cumplido los preceptos o ha cumplido la expectativa que teníamos en esta última etapa de los mismos y lamentablemente también han perjudicado al país a través de no permitir el cumplimiento claro y expreso de nuestra norma constitucional. Ellos, yo creo, pudieron haber resuelto el problema de la vicepresidenta de la República, sin embargo, no lo hicieron y hoy estamos en esta disputa y en este vaivén jurídico, en esta incertidumbre que al final al único que le hace daño es al Ecuador y principalmente a la mayoría que somos los sectores explotados del país. sí, estoy de acuerdo contigo totalmente, pero para ejemplificar un poco más, hay una colaboradora, que existe una colaboradora del gobierno de Novoa en el, en el Ministerio de Energía, ha dicho que no puede dar o comparecer a la Asamblea Nacional por temor a su vida. Es decir, incluso están utilizando prácticas para acallar las voces con amenazas incluso de muerte a ella en este caso y a su familia, Daniel. Exacto. El tema, como usted dice, está claro también ahí. Eh, el presidente de la República ha vuelto a prácticas como decir, mis ministros ya no van a dar entrevistas y dan en determinados lugares, número uno. Número dos, Mm. aquellos que le advirtieron el problema de los apagones que íbamos a tener hoy en el Ecuador, como la ministra Robo, eh, teme por su vida. Entonces, si es que ella teme por su vida y lo dice en la práctica, yo temo por mi vida, si es que voy y declaro, temo por mi vida por lo que pueda hacer ya en la práctica el presidente de la República, eh, muestra que estamos viviendo en una situación de terror, de terror. Entonces, por eso le decía anteriormente, inclusive el tema de los falsos positivos. Mañana van a levantar un falso positivo y van a decir, Daniel Carbo murió porque se fue a tal lugar y cayó en la quebrada, que yo como hacían en otrora dictaduras, usted recordará. Ujú. Entonces,
es peligroso ese tipo de muertes, persecución, lo que hace hoy Vladimir Putin en Rusia, cómo mata a sus opositores políticos, como los envenena. Entonces, estamos también, no sé si esté haciéndole exagerado mi planteamiento, pero puede pasar eso con la declaración que inclusive esto hizo esta ex ministra. Y claro, esto está aupado por los ministros o los alcohólitos de Noboa en el marco ya de la administración del mismo. Por otro lado, la situación de la Andrea Robo está clara, pero existen otras personas que han silenciado y han sido expulsadas del gobierno. Los fusibles que se llaman dentro de la política hacen reventar a un fusible y ponen otro, que a lo mejor más obediente, más frecuente, en fin. Pero aquí viene la última pregunta que te voy a realizar, David. Los organismos internacionales han hecho algo, han dicho algo, han criticado la situación de actuación del gobierno o han silenciado su voz, sabiendo que los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, por ejemplo, tienen un bien ganado prestigio en el mundo. Es decir, existe una mirada hacia otro lado para evadirse, para no tener problemas, y esta del capitán o del coronel que cayó ahí preso era una noticia de crimen que se conoció desde los Estados Unidos, desde el consulado, hace ya como 8 o 9 meses, Daniel. ¿Ha habido complicidad? Puede ser. De los intereses gringos, yo creo que sí. Siempre ha sido, ¿no? No es para nadie ajeno o extraño que los intereses norteamericanos imperialistas han estado en Latinoamérica como su patrio trasero durante muchos años y lo sigue estando. Hoy más que ayer, inclusive en la felicitación de Noboa hacia Trump, es el vivo ejemplo de que nosotros servimos a Estados Unidos y no somos soberanos. Somos una economía dependiente del gran, digamos, imperio del norte. Y claro, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico de Norteamérica, en su supuesta colaboración, hoy dice, Ujú. voy a ponerles bases militares nuevamente. ¿Bases militares para qué? Bases militares para perseguir, bases militares para criminalizar, bases militares para que seamos menos soberanos. Y el problema del crimen organizado no está en la solución que nos den los organismos internacionales, como le decía, sino está en otro lado, está en otras políticas públicas. Entonces, está claro que aunque vuelvan las bases, obviamente vamos a seguir con este problema. Y claro, los intereses gringos actúan solamente en momentos determinados para hacer pantalla, maquillaje de esta situación en el país. Y al final yo creo que la prestancia o la colaboración internacional ha sido mínima. Solamente han actuado en momentos determinados como ex colaboradores de la CIA que fallecieron, como el caso, fueron asesinados, como el caso de Villavicencio, en Ujú. donde el FBI vino a prestar servicio o ayuda, sí, pero en otros casos, en otros temas mucho más difíciles como los que estamos viviendo en el país, no hay ninguna presencia de estos organismos y claro, vemos que actúan solamente en función del interés que ellos tienen y también en la medida de mantenernos sometidos y sojuzgados, ¿no? Gracias, Daniel, por tu colaboración en el programa Entre Tintos y Papeles. Ya conversaremos en otra ocasión. Señoras y señores, me voy del aire. Daniel Carbo Ordóñez, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca en Derecho Penal, conversó con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, estimado Marco, un abrazo.